Pues muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Centro Emocional Mariposa. Este, eh, pues con nosotros está la licenciada María Lisa y un servidor, Jesús Hernández. Somos terapeutas de este centro y bueno, pues el día de hoy vamos a presentarles un tema que a nosotros nos gusta mucho, y que bueno, da respuesta a muchas de las problemáticas o situaciones que se atraviesan en la vida de todo adulto. Entonces, pues vamos a comenzar, se llaman las heridas del alma. Vamos a empezar con una introducción explicando de qué se tratan y bueno, pues ya esperamos poder abundar cada vez más en cada una de estas heridas y que se vayan identificando con ellas, ¿va? Bueno, pues, ¿qué son las heridas del alma? Esto viene de una autora que se llama Alice Bourbeau, que ella empezó a clasificar eh, en qué, cuáles eran las problemáticas más comunes dentro de la terapia. Entonces, ¿qué encontró? Esto que ella denominó como heridas del alma. ¿Qué son? Pues son nuestros traumas. Las heridas del alma son precisamente aquellos problemas que nos aquejan, aquellas situaciones complejas y difíciles que nos marcaron en nuestra infancia. Son aquellas situaciones que de acuerdo con la crianza, de acuerdo con las situaciones traumáticas o problemáticas que tuvimos en nuestros primeros años o en las primeras etapas de nuestra vida, que nos van a generar una gran trascendencia o huella dentro de nuestra memoria y de nuestra forma de ser. Entonces, eh, ¿cuáles son? Bueno, pues principalmente ella enumera 5, que son las heridas de rechazo, herida de traición, herida de injusticia, herida de abandono y herida de humillación. Entonces, son 5 tipos en donde ella clasifica, digo, a grosso modo, cómo es que un ser humano se va a caracterizar dependiendo de la herida que tenga. Bueno, siguiente pregunta es, ¿cómo y cuándo se forman? Bueno, ahorita como lo había mencionado, son heridas que se forman durante nuestra infancia. ¿Por qué durante nuestra infancia? Porque recordemos que de los 0 a los 6 años, nuestro, nuestra personalidad, o bueno, más bien, nuestro cerebro está aprendiendo las cosas más importantes y más críticas que nos van a servir a lo largo de la vida. De los 0 a los 6 años nosotros aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a relacionarnos en el mundo. Entonces, de hecho está comprobado que es cuando, cuando nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está mucho más activo, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso decía Sigmund Freud que la infancia era destino, ¿no? En este sentido de que las cosas que nos pasen en la infancia van a repercutir a lo largo de nuestra vida, de acuerdo con esa teoría. ¿Qué es la máscara y para qué nos sirve? Bueno, eh, ¿qué es una máscara? Cuando nosotros tenemos una herida o un trauma o una situación dolorosa, lo que va a suceder es de que nos vamos a adaptar. Digo, ya ahorita especificando cada herida por herida, vamos siendo más claros en cuáles son estas máscaras y cómo es que funcionan. Pero bueno, entonces, lo que resulta es de que tenemos una capacidad de adaptación. Y cada vez que yo tenga un dolor o un sufrimiento o un trauma, de manera natural y automática, voy a generar toda una serie de actitudes que me van a permitir sobrevivir ante esa situación. Entonces, ¿cuáles son o por qué se forman ellas? Principalmente es que cuando somos niños, mmm, no nos tenemos todos unas características, una forma de ser, de pensar y de sentir. Sin embargo, eh, pues no siempre
no siempre vamos a tener un entorno, un ambiente que nos permita ser aceptados y queridos tal y como somos, porque nuestros papás también tienen creencias, porque los papás también tienen una forma de ser y de sentir. Entonces, a partir de ello, los papás van modelando cuál va a ser lo que cada papá quiere generar, lo que quiere reforzar y lo que quiere limitar en un hijo o en una hija. Entonces, en este proceso de adaptación, en donde un papá va aceptando y rechazando características del hijo, es donde se da este proceso donde los hijos necesitan adaptarse para poder recibir afecto, para recibir cariño. Ajá. Y es así como se forman las máscaras, que son maneras en donde me van a permitir protegerme del dolor. ¿Ok? Pero bueno, espero que cada vez vaya quedando, cada vez que vayas explicando las heridas, vaya quedando mucho más claro. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la interacción de las personas desde las heridas? Cada vez que tenemos una herida, esto nos va a llevar a tener una visión particular. O sea, la palabra correcta se llama paradigma. Un paradigma es una manera de observar, de percibir mi mundo. De la manera en que yo perciba, en la manera en que yo perciba mi mundo, va a ser cómo yo me voy a comportar con él. Ajá, si yo percibo un mundo hostil, porque voy a pensar que tengo un mundo lleno de estímulos, tanto muy positivos y negativos, pero estoy en un universo de cosas buenas y malas, de todo, positivo y negativo. Cuando tengo una herida, voy a tener cierta predisposición a estar sensible, a observar y aquellas cosas que me hacen, que me hacen sentir mal. Entonces, de esa manera yo me voy a estar protegiendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo he sufrido como de asaltos y de ahí se me genera un trauma, cuando yo ande en la calle voy a estar muy alerta a ese tipo de situaciones. Por tal motivo, esto me va a llevar a a que mi vida la voy a estar como analizando, viviendo desde ahí, desde ese miedo o desde ese temor. Ajá. Entonces, desde las heridas, voy a estar interactuando con los seres humanos buscando siempre protegerme para que no me toquen eso que me duele. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿cómo es vivir desde las heridas? Ya lo dijimos. Entonces vamos a pasar para que quede esto mucho más claro y ya esté más, ya entremos en forma. Bueno, la primera herida que vamos a trabajar es muy interesante. Se llama herida de rechazo. Vamos a responder la primer pregunta. Y dice, bueno, ahí se repitió que son las heridas del alma. ¿Cuáles son las características de la herida de rechazo? Ok, las características son estas. Voy a tener un trauma, por así decirlo, una forma de responder muy específica a no ser aceptado, ¿sí? A no ser aceptado como soy. Entonces, eh, me voy a sentir, si yo tengo esta herida, me voy a sentir, como su nombre lo indica, es muy ejemplificador ya desde los nombres, voy a sentirme rechazado, voy a sentirme que me ignoran, voy a sentirme aislado, apartado de los demás, como si fuera una persona que no es lo suficientemente valioso, ¿sale? Inclusive, por ejemplo, pueden haber mamás o parejas que me dicen, pues es que sí, tengo a mi pareja, pero no siento que me quiera, ¿no? A veces siento como que me hace a un lado, como que, como que lo abrazo o yo le quiero mostrar afecto y es cortante o es frío, ¿sale? Entonces, cuando tenemos esta herida vamos a sentir una predisposición
a ser lastimados porque las personas nos ignoren, no nos hagan caso o abiertamente nos marginen, ¿sale? No sé si, por ejemplo, es como muy común ver en las primarias, en la primaria cuando se hacían los equipos de fútbol, y era clásico cuando decían que nadie quería al chico que tenía, al niño que tenía obesidad, ¿no? O siempre lo ponen como portero. Entonces, ¿cuál era el punto? A todos los escogen, pero a ese niño no, ¿sale? Entonces, ese niño se va generando como que no cabe, como que no es aceptado, ¿sale? Y más y después le hacen burla o o nadie quiere hablar con él o está aislado, ¿sale? Así es como se podría definir en parte esta herida de rechazo. Ahora, ¿cuál es el origen de la herida? Bueno, el punto es de que desde que somos niños, desde que somos niños, está comprobado que desde el tercer mes en el que estamos en el vientre de nuestra mamá, nuestro sistema nervioso, o sea, nuestro cerebro ya empieza a generar recuerdos, ya empieza a percibir el mundo. Entonces, si nosotros estamos o nacemos en una familia donde no somos esperados, donde a lo mejor la mamá se entera de que es una niña y el papá quería un niño, llegan en una situación de crisis económica o a lo mejor los papás no planeaban tener un hijo y estaban en proceso de separación o de divorcio, toda esa información la percibe el niño. Entonces, ¿qué sucede? El niño, el bebé, bueno, el, el ser que vive dentro del vientre de la mamá, no entiende las palabras, no entiende el significado, pero sí percibe las emociones de la madre. Entonces, eh, él en ese momento va de alguna manera interactuando con el mundo. Hay casos inclusive donde dicen que las mamás golpean cuando se enteran que están embarazadas y no quieren al bebé. Hay ocasiones en donde ellas mismas se golpean o intentan abortar o, o tienen emociones adversas hacia el bebé. El bebé todo lo percibe, el bebé todo lo siente. Entonces, eh, cuando nace, cuando el niño va creciendo, el bebé inmediatamente sabe que no es querido. Entonces, se va formando un patrón, se va formando una creencia de que él no es valioso, de que el niño no es bienvenido. Entonces, se le genera como una huella. Por lo tanto, entonces, el niño crece con eso. De la misma manera como cualquiera de ustedes, si gritaran en voz alta y les dijeran, los llamaran por su nombre, automáticamente voltean, porque fue el hecho de aprendernos nuestro nombre fue a partir de la repetición. Entonces, cada vez que se repitió y se repitió y se repitió nuestro nombre, no lo grabamos y lo hicimos nuestro. De la misma manera, si nosotros percibimos, a lo mejor no con palabras, pero sí con hechos, que no fuimos amados, que no fuimos queridos como nosotros hubiéramos deseado, también se forma esa actitud de que yo no soy valioso. Ajá. Entonces, ese sería el origen de la herida. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la emoción recurrente y cómo es su proceso? Bueno, eh, la emoción que vamos a estar generando constantemente en esta herida va a ser la del miedo, el miedo a ser rechazado. ¿Cuántas veces hemos visto a un hombre, por ejemplo, que le gusta una mujer y, y le dice, bueno, pues, y le dijeran, bueno, ¿y por qué no le llegas? ¿O por qué no le declaras, no? Y dice, no, porque qué tal si me manda a volar, no, qué tal si me dice que no. Ajá, ese es el miedo al rechazo. Y por lo tanto, como les reitero, la emoción recurrente en este sentido, cada herida va a tener una emoción en específico. En este sentido va a ser el miedo. Cuanto más tengas herida de rechazo, es muy común que sientas miedo, que constantemente sientas miedo a ser rechazado. ¿Ok? Entonces, siguiente.
¿Cuál es la máscara de esta herida y en qué consiste? Bueno, precisamente para evitar el miedo a ser rechazado, bueno, para evitar todo esto, para evitar el rechazo, nuestra forma de adaptarnos fue a partir de la máscara que le llaman Liz Borbó, la máscara del huidizo o de la persona que evitamos, ¿sale? Mira, por ejemplo, yo en esta, yo de las heridas, esta era una de las heridas que yo tenía más clara. Cuando yo estaba en la escuela y yo pasaba por en medio del patio, a mí me daba muchísima pena porque sentía que todos se me quedaban viendo. Yo sentía que todos me estaban juzgando, que todos me estaban criticando. Entonces, mi máscara, mi forma de protegerme ante ese dolor era no pasando por el patio, no pasando por el centro del patio. Por ejemplo, cuando, cuando estaba, cuando es la clásica de que estamos en el salón de clases y el maestro dice, a ver, ¿quién se sabe esta pregunta, no? Y yo decía, yo me la sé, pero híjole, ¿y qué tal si me equivoco, no? Entonces dice, y después entonces yo me vea mal. Entonces, la forma de evitar es pasando desapercibido, haciéndome pequeño, 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 haciendo como que no existo, hacer todo lo posible por no llamar la atención, ¿sale? Entonces, es evitar exponerme. Entonces, esta herida se manifiesta de todas las formas posibles. Ajá, porque es en el salón de clases, en el trabajo, con las personas, con la familia, con el mundo en general. Cuando tenemos una herida, esta nos va a influir un comportamiento que va a permear en todas las áreas y momentos de nuestra vida. Ajá. Entonces, a esto da respuesta a la pregunta cómo son las relaciones interpersonales, muy limitadas, muy pocas relaciones interpersonales para evitar ser rechazado. ¿Cómo le vamos a decir a la persona que nos gusta, oye, quieres salir, quieres ir a comer, quieres ir a algún lado, si voy a tener miedo al rechazo? Ajá, entonces no se hace. Por eso también cuando tenemos esta herida, vamos a tender a ser personas muy solitarias. Y paradójicamente es que también le vamos a agarrar el gusto a estar solos, a no interactuar. Entonces, ¿por qué? Porque en todo momento va a haber una sensación de crítica o de rechazo. Ahora, cabe señalar, cabe señalar que esta es una manera de ver el mundo, ¿sí? No necesariamente es que en la realidad uno sea rechazado, pero lo que sucede es de que ya estamos hipersensibilizados al rechazo. Entonces, por ejemplo, mire, esto va a formar ya como una manera de percibir nuestras relaciones con los seres humanos. Si yo, por ejemplo, salía con una persona y cuando yo la saludaba, de repente yo veía como que hacía un gesto, yo lo percibía como un gesto de desaprobación, pero no necesariamente significaba ello. Este, pero yo cuando yo tengo una herida y entre más fuerte sea esta, todo lo voy a percibir así, ¿sí? Entonces, justamente trabajando una paciente, ella me dice, es que yo le mandé un mensaje a mi mejor amiga y y no me respondía y me respondió hasta el otro día, entonces eso como que no es mi amiga, entonces realmente no me quiere. Y ya después en las sesiones posterior me dijo, ay, es que me dijo que no me había respondido porque tuvo un problema muy fuerte, tenía mucho estrés, en fin, o sea, un evento que pudo haberse resuelto o haber sido interpretado de una forma muy diferente, cada herida, que en este caso es la de rechazo, todo lo vas a interpretar, todo lo vamos a interpretar como si yo fui rechazado, ¿sale? Entonces, si yo voy a todo, es como ya la manera habitual, tengo ya el hábito de sentirme rechazado y entonces también va a ser la manera en que yo voy a interpretar mi mundo.
¿sale? Entonces, por ejemplo, este, si hay una, eh, si hay un chavo que le llega a una chava y le dice, no, pues quiere ser mi novia, ¿no? Y la chava le diga, no, no, la verdad no, ahorita no. Ah, él va a decir, sí, pues oh, nadie me quiere, pues como yo pensé en decirle, pues tiene razón, yo soy tan poca cosa y todo ello, ¿no? Pero a lo mejor la chava en ese momento no estaba abierta a las relaciones sentimentales, a lo mejor en ese momento estaba ella confundida, etcétera. O sea, hay muchas maneras de poder interpretarlo. Sin embargo, cuando esto sucede, es precisamente porque lo que está sucediendo ahí se está, se está orientando todo hacia la herida de rechazo. Bueno, ahí ponme otra vez la lámina, porfis. Ok, entonces, generalmente también cuando tenemos una herida de rechazo, o bueno, cada herida, cada patrón de personalidad tiene palabras asociadas. Ajá, entonces, con la herida de rechazo, mucho tiene que ver con palabras, muchas veces utilizamos palabras de inexistencia, como nulo, como nada, por ejemplo, las que yo utilizaban era yo de poquito, tantito, porque una de las características es de que no nos gusta dar lo que nosotros consideramos como dar molestias. Entonces, pedir favores, pedir ayuda, es algo muy complejo, ¿sale? Porque también digo, no, y si yo le pido prestado y de repente me dice que no, híjole, me lo tomo muy personal, porque ese rechazo, no, que quede muy claro, no nada más es como si yo pido prestado, pido un favor, etcétera. Ese rechazo yo lo interpreto como están rechazando mi persona, están rechazando mi ser, ¿sale? Entonces, me están rechazando a mí, ¿ok? Por eso duele tanto, porque así se interpreta. Ahora, eh, ¿cuál es el círculo vicioso de esta herida? Pues resulta, por ejemplo, un caso, es de que cuanto más una persona tiene miedo al rechazo, más nos vamos a aislar, menos vamos a querer salir a fiestas, menos queremos socializar. Paradójicamente, cuanto más nos aislamos, esta soledad más va a incrementar mi sensación de que no valgo o de que no me quiere el mundo. Entonces, una conducta alimenta a la otra. No voy a la fiesta para no sentirme rechazado y me aíslo. Y cada vez que me aíslo, menos sociable soy, menos amigos tengo y eso retroalimenta mi herida. Entonces uno alimenta a lo otro, ¿sale? Y bueno, también en qué sentido es este círculo vicioso, porque aquí vamos a abundar en que las heridas, las heridas, en la herida de rechazo específicamente, pero las heridas las vamos a alimentar sin ser conscientes de ello, los vamos a alimentar nosotros mismos, ¿ok? Entonces, ¿en qué caso? Yo, yo me siento, yo siento que me rechazan, pero no me estoy dando cuenta que yo me rechazo a mí mismo. Y tampoco me estoy dando yo cuenta que rechazo a los demás, ¿sale? Entonces, se vuelve todo un círculo porque yo me quejo de sentirme rechazado, pero a su vez yo rechazo a los demás y me rechazo a mí mismo. Entonces, estoy en este triángulo, ¿no? Donde voy a hacer que esta herida se siga reforzando porque la manera de mantenerla, de que yo lo tenga, es porque yo la mantengo viva sin darme cuenta. ¿Ok? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Ok, buenas tardes a todos. Algo que me gustaría puntualizar mucho en este tema de las heridas y sobre todo por la siguiente herida con la que vamos a platicar, es este tipo de heridas, nosotros las
a veces no las percibimos de forma tan consciente. Son actitudes o comportamientos que tenemos sin darnos cuenta. Y esto nos conlleva a tener ciertas reacciones y ciertas actitudes. ¿Por qué es bien importante hacer esta puntualización? Porque a veces no lo percibimos de forma tan clara. Y a lo mejor alguien, alguna amistad o algún conocido puede hacer algún comentario de, ay, a ti cómo te gusta no tener una relación, o tú siempre te sientes rechazado por todos, o alguna palabra en específico que nos hace identificar que tenemos alguna de estas heridas. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque la siguiente herida del alma es bien difícil y bien complicado de aceptar. ¿Por qué? Porque si alguien llega y me dice, tú tienes la herida de humillación por tu comportamiento, lo primero que va a decir uno, ay, no, no es cierto, ¿cómo crees? Entonces, yo los invito a realmente poner atención a sus comportamientos del día al día. ¿Por qué? Porque a veces decimos, por ejemplo, acaban de decir de la herida de rechazo, me da miedo decirle a alguien que me gusta. ¿Por qué? Porque la palabra característica es que me rechace. Entonces, identifiquemos o pongamos más atención cómo son nuestros diálogos, cómo son nuestros comportamientos, hasta nuestras propias posturas físicas tienen alguna implicación. Y esto sí le hago mucho hincapié por esta situación que es la herida de la humillación. ¿Por qué es tan importante esta puntualización? Porque la herida de la humillación es una situación en la cual nosotros en la infancia vivimos alguna situación de vergüenza, o en algún momento nuestros padres nos hicieron sentirnos como sumisos, como sometidos. Y esto lleva a una máscara. Pero en primera instancia, ¿cuál sería la primera? ¿Cuáles serían las características de una persona con una herida de humillación? Que constantemente se avergüenza de él o de alguna otra persona, ya sea de su pareja, ya sea de sus hijos, ya sea de sus padres. Hay esta característica especial en sentir una vergüenza constantemente. Y esta vergüenza viene con un origen. Y ese origen de esta herida se da a partir aproximadamente, esta Liz nos comenta que es aproximadamente entre el primer año y tercer año, cuando nosotros como niños ya empezamos a tener como más desarrollo y conciencia de nuestro cuerpo y de nuestro comportamiento. Por ejemplo, ir al baño solos, comer solos, empezar a caminar solos o jugar ya de forma un poquito más independiente y entender cuando los adultos están hablando, entender cuáles son las conversaciones que tienen y los mensajes que están diciendo. Esta herida generalmente los estudios o lo que nos dice, ahora sí que la experta en este tema, dice que son las mamás las que generan este comportamiento o esta herida, o las personas que son las responsables de encargarse en la educación del comportamiento de los niños. Porque imagínense una situación del niño que está aprendiendo ya a comer solito. Sabemos que cuando un niño está aprendiendo a comer solito, pues hace un batidero, se ensucia, y pues está experimentando, entonces tira todo, y hace revoltijo en la comida, y bueno, él ya se sintió el gran chef porque ya combinó varias cosas y experimentó. Entonces imagínense esa mamá que es como muy limpia, muy pulcra, muy a la tendencia de todo muy perfecto,
ve a un niño en esa situación en la que está todo embarrado, lo primero que puede pasar es decirle, ay, niño, eres un cochino, mira nada más qué porquería hiciste, ¿cómo vas a comerte eso? O llega el esposo o llega la pareja y se le dice, no, tu hijo es un cochino, mira nada más todo el batidero que me hizo. Y empieza la larga lista de adjetivos que le empiezan a poner al niño. Imagínense ese niño que ya empieza a entender qué es lo que están diciendo los papás, lo primero que siente, lo primerititito que va a sentir es vergüenza. Y va a sentirse avergonzado de quién es. Y como decía Jesús, esto no nada más es una vez, es una forma constante. Imagínense igual al bebé de entre 1 o 3 años. Hace del baño y empieza a experimentar agarrando la popó. No, hombre, pues imagínense a la mamá, el escándalo que va a hacer, la etiqueta que le va a poner al niño diciendo que es un sucio. Entonces, estas son las características que se generan o empiezan a generarse con esta herida de la humillación. Por eso repito, la que generalmente provoca esta herida es la mamá o el encargado de la educación y del comportamiento de estos niños. Entonces, ¿qué genera en estos niños? Pues que se avergüence de él mismo, porque va a sentir que va a avergonzar a sus papás, o siente que es un ser que sus papás están avergonzados. Entonces, ahí viene el origen de esta herida. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la máscara de esta herida y en qué consiste? Y aquí quisiera retomar lo que les dije en un principio. Seamos como, busquemos nuestros propios comportamientos y analicemos cuál es nuestra forma de hablar y cuáles luego son nuestros discursos. Porque esta máscara maneja esta herida maneja la máscara del masoquista. Me van a decir muchos, ay no, yo jamás voy a ser masoquista. O sea, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta ponerse en riesgo, a nadie le gusta que lo lastimen. Pues, ¿qué creen? Que esta herida de humillación genera esa sensación de masoquismo. Y lo vamos a manejar, bueno, Liz maneja el masoquismo como autocastigo. Debo de sufrir, pues inconscientemente encuentra satisfacción e incluso placer en sufrir, pues busca el dolor y la humillación la mayor parte de las veces. Y aquí lo más característico de esta herida es de que busca de forma ingeniosa el hacerse daño o castigarse antes de que alguien lo haga. Pues su mamá o sus papás o las personas responsables de ellos lo acostumbraron a que es normal sufrir, a que es normal sentirse avergonzado, a que es normal sentirse humillado. Entonces, ven esa relación en las que le decía, debemos de estar muy conscientes de cuál es nuestro comportamiento, porque si yo llego y le digo, o sea, imagínense, llego y le digo a una persona, no, es que si tú tienes las características de una persona de humillación, me va a decir, no, ¿cómo crees? O sea, no, pero ¿qué creen? Su comportamiento hace que todo ese lenguaje corporal, sus frases, su vida misma maneja una situación de autocastigarse. ¿Y en qué consiste este autocastigo? Pues se los voy a poner bien fácil y algo muy, muy rápido. Imaginen una persona con sobrepeso y Liz nos menciona mucho que las personas con sobrepeso tienen esta tendencia a esta herida de humillación. No necesariamente la tengan de forma primordial, pero sí hay una gran tendencia. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense,
están comiéndose su delicioso pan, súper rico, y ya se lo están comiendo, lo están saboreando, pero en ese momento que se lo están comiendo ya se sienten culpables. No, es que yo estaba siguiendo una dieta, es que yo estaba con el nutriólogo, o es que no, ya fueron como 500 calorías que me comí. Entonces imagínense, o sea, en el momento en el que ustedes se empiezan a sentir avergonzados porque ya se empezaron a comer ese delicioso pancito de dulce, en ese momento se están autocastigando porque se están avergonzando de ustedes mismos o nos estamos avergonzando de no poder llevar un control en nuestra alimentación y porque tenemos sobrepeso y empezamos, es que estoy bien gordo, es que no puedo dejar de comer, es que ¿qué me pasa? Y uno empieza con este tema de comparativos, de humillaciones, de sobajarse, de sentirse menos que otras personas por el simple hecho de haberse comido un pan. Y este es un ejemplo muy burdo y muy, a lo mejor que muchos hemos vivido, pero así hay muchísimas características. Y esto no es solamente con esta situación, sino en nuestra vida diaria, en el que a lo mejor podemos hacer alguna situación que sabemos que somos buenos, pero si por cualquier cosita nos equivocamos, nos empezamos a descalificar y a humillar. Las peores personas que nos podemos decir lo peor somos nosotros mismos. O sea, ni nuestro peor enemigo nos dice tantas cosas tan insultantes como nosotros mismos nos lo decimos o nos hacemos a nosotros mismos. También el masoquista tiende a buscar el, el ser como los papás o los demás desearían que él fuera. Imagínense, a lo mejor mi pareja desea que yo sea más cariñosa. Y si yo tuviera la herida de humillación, yo buscaría de cualquier forma ser más amorosa con mi pareja. O a lo mejor mi pareja me pide que realmente sepa cocinar platillos exquisitos y ya busco esa de cocinar de una forma, este, con platillos muy complejos, pero lo hacemos en un afán no de aprender, no nada más de yo disfrutarlo, lo hacemos en un afán de complacer al otro, perdiendo nuestra autenticidad, perdiendo nuestra forma de ser. Y eso no quiere decir que a lo mejor podamos complacer en alguna cosa a nuestra pareja, sino que este tipo de situaciones, esta herida de humillación busca el complacer al otro al 100%. Primero voy a complacer a todo mundo antes que a mí. Y de hecho, difícilmente voy a complacer una necesidad que yo tenga. Entonces, ¿qué voy a buscar? Siempre que todos estén bien, que todos se sientan cómodos, que todos estén felices, excepto yo, porque la prioridad son los demás, menos yo. Entonces, ahí nos estamos anteponiendo a la necesidad de los otros. Me autocastigo a mí misma sin darme la prioridad a mí misma. Y en este sentido, a eso nos referimos como son las relaciones interpersonales. La persona que tiene una herida de humillación es demasiado servicial. Siempre va a buscar que todos los demás estén bien. Y de esa forma, de que busca que todos los demás estén bien, se carga de muchas obligaciones de las otras personas. A lo mejor, un ejemplo clásico de una persona que tiene esta herida es, imaginemos a un papá que su casa la tiene súper sucia, o a lo mejor le falta arreglar alguna situación, pero el hijo se acaba de cambiar de departamento, y el departamento necesita que se le haga plomería, que se le pinte, que se hagan algunos ajustes y detalles. A lo mejor hasta este departamento necesita mayor mantenimiento que la propia casa del papá. ¿Qué pasa con esta herida?
la persona, el papá va a querer ayudar y va a ayudar al hijo a pintar, a arreglarle la plomería, arreglar las cosas que estén imperfectas para que el hijo esté bien, sin darle prioridad a su casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre va a estar a la disposición de los otros antes de él mismo. ¿Y qué sucede con esto? Con esto buscan también tener control. Tienden a buscar el control, pero para no sentirse humillados. Entonces buscan controlar circunstancias o cosas en las que eviten sentir humillación o que las personas de su entorno los humillen. Y aquí voy a poner un ejemplo súper rapidísimo que sería, imagínense a una mamá que le gusta que sus hijos estén súper impecables, súper educados y que todo el tiempo cuando llegan a la casa de alguien o estén en el parque, bueno, vámonos al parque, que estén en el parque los niños no se ensucien, que no se arrastren, que cuiden mucho su ropa, que no, que no anden subiendo ni bajando de los juegos. ¿Qué pasa? Esta mamá controla el que sus hijos no la avergüencen. Les voy a poner otro ejemplo. Yo tenía un familiar, que la mamá no lo dejaba jugar y cuando salía de la escuela siempre salía impecable, sin una mancha, así como entraba todo peinadito, así todo relamido, con un uniforme súper limpio, porque aparte el uniforme era blanco, nunca salía sucio. Pues ahí tenía una tendencia que la mamá era muy controladora y no lo dejaba, lo controlaba para que no se avergonzara. Entonces, esta persona pues tenía una marca de una herida de humillación porque no lo dejaban ni siquiera respirar. Caso contrario, yo salía toda deschongada, toda sucia, toda, parecía que me había revolcado porque pues yo sí jugaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esta persona? Esta persona no podía salir sucio de la escuela. Y esta es una característica de una mamá que controla para que no se sienta avergonzada de sus hijos. Y bueno, ¿cuáles son las palabras que utiliza frecuentemente? Pues la palabra ser digno, la palabra merecer, y ocupa mucho los diminutivos. Ay, chiquito, ay, bonito, ay, mira, cosita tan linda. Ocupa mucho esas palabras para disminuir, así que al final de cuentas palabras diminutivas. ¿Y cuál sería? ¿Cuál es el círculo vicioso de esta herida? Da a otros sin darse a sí mismo, busca siempre sentirse útil, intentando de forma continua sentirse dignos, que todo lo que haga es para que él se sienta digno, se sienta merecedor. Y algo que también busca mucho es la libertad que no tuvieron cuando se fue niño. ¿Por qué? Porque siempre los papás lo tenían muy controlado y se autocontrolaba por no querer, para no generar vergüenza a sus papás. El tema es de que busca esa libertad de poder ser ellos mismos, pero como les decía, a veces nuestros comportamientos son muy inconscientes y difícilmente de identificar, por eso tenemos que ponernos mucha atención. En esta búsqueda de libertad, ¿qué creen? A esta persona con herida de humillación le da miedo la libertad y se autorrestringe porque inconscientemente se bloquea la libertad, porque la libertad para él es también parte, liberarse, sentirse libre, es quitarse esta herida de humillación, esta máscara de masoquismo. Pero como él está acostumbrado a sufrir, está acostumbrado al dolor, no se permite ser libre. Por este motivo, esta herida de humillación hay que observar
de forma muy precisa y constante el comportamiento de cada uno de nosotros para ver qué tanto se asemeja. Digo, a final de cuentas tratamos de hacer esta plática de las heridas lo más digerible posible para ustedes, con la finalidad de que los videos que se pudieron transmitir en la página los pudieran ustedes ver y aclarar un poquito más estas heridas, pues estas heridas tienen mucho tema de qué trabajar, muchas cosas que no nada más se tiene una herida, ¿eh? Podemos tener hasta las 5 heridas, nada más que hay una que se marca más que otra. ¿Algún comentario, Jesús? Sí, bueno, que en la próxima semana vamos a estar hablando sobre las siguientes 3 heridas, que es abandono, traición e injusticia, y que vamos a dar algunas estrategias o tips para poderlas trabajar. Este, Porque bueno, finalmente es que cada vez que tú te vayas identificando con algún rasgo de esto, pues también tengas algunas estrategias que te puedan servir para poder revertirlas, porque efectivamente no tendría ningún sentido que las explicáramos y nada más se queden así. También hay toda una forma, estrategias y mecanismos para poder resolverlas y poder trabajarlas, porque como lo dice Elis Borbó, eh, cuando tenemos una herida y algo nos sucede y actuamos, no estamos siendo nosotros mismos, solamente estamos reaccionando, actuando de alguna forma para que no nos duela. Cada vez que trabajemos nuestras heridas, vamos a tener mayor plenitud y vamos a ser más auténticos y más permitirnos verdaderamente ser, ¿ok? Pero bueno, entonces eso lo veríamos las siguientes 3 heridas la próxima semana. Sí, por mi parte sería todo. Pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad, como siempre les decimos, para nosotros es un gusto poder compartir un poquito de esta información y sobre todo que para ustedes les sea realmente de utilidad, pues a veces nos cuesta trabajo entender por qué somos así o por qué nos comportamos de cierta forma. Y hay un porqué y sobre todo hay una solución, ¿no? Entonces los invitamos para la siguiente semana. Esperemos que esta información les haya sido de utilidad y pues tengan listas sus preguntas para que eh, si cualquier duda o comentario que tengan al respecto nos lo hagan saber y también nosotros podamos retroalimentar de mejor forma a todos ustedes o algún comentario que ustedes tengan. Pues muy buena noche, que pasen una excelente semana y los esperamos la próxima sesión. Hasta luego. Gracias.